¿Sabías que la PlayStation, la consola que revolucionó el mundo de los videojuegos, fue originalmente un proyecto de Nintendo? Sí, Nintendo, sin quererlo, ayudó a crear a su mayor rival, y todo comenzó con una traición. Esta es la historia real de cómo una decisión impulsada por orgullo y control terminó cambiando para siempre la industria de los videojuegos. A finales de los años 80, Nintendo era imparable. Con el éxito del NES y del Super Nintendo, dominaba el 90% del mercado. Era la compañía que había revivido los videojuegos después del colapso del 83. Tenía a Mario, Zelda, Donkey Kong y la lealtad de millones de jugadores. Pero había un problema: los cartuchos. Eran caros, limitados y difíciles de producir en masa. Mientras tanto, los CDs estaban emergiendo como el futuro: más baratos, más espacio y mayor calidad de audio. Nintendo necesitaba adaptarse, pero no quería soltar el control, y ahí entró un joven ingeniero de Sony. Ken Kutaragi trabajaba en Sony, una compañía que en ese entonces no tenía ningún interés en videojuegos, pero Kutaragi, apasionado por la tecnología y el gaming, trabajó en secreto con Nintendo para mejorar el chip de sonido del Super Nintendo. Cuando los ejecutivos de Sony se enteraron, casi lo despiden, pero el presidente Norio Oga, impresionado por su talento, decidió protegerlo. Gracias a eso, Sony y Nintendo comenzaron a colaborar más seriamente, y nació un proyecto conjunto, una consola que usara tanto cartuchos como CDs. La llamaron PlayStation con espacio. Iba a ser una versión mejorada del Super Nintendo, con tecnología de Sony. El trato parecía perfecto. Nintendo se beneficiaría de la experiencia tecnológica de Sony, y Sony entraría en el mundo del gaming. Se desarrolló un prototipo, todo avanzaba bien, pero había un detalle que incomodaba a Nintendo. Sony tendría control sobre los juegos en CD y, por tanto, parte de las ganancias. Eso no le gustó nada al presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, un hombre brillante pero de mano dura, que no toleraba perder el control, y ahí empezó la tensión. En 1991, todo parecía ir bien entre Nintendo y Sony. Sony había trabajado en el prototipo. Kutaragi había puesto todo su ingenio, pero en la Consumer Electronics Show de ese año, Nintendo hizo lo impensable. En vez de anunciar su alianza con Sony, anunció una alianza con Philips. Sí, otra compañía, totalmente en secreto. Sony se enteró en vivo al mismo tiempo que el resto del mundo. Kuratagi y Oga estaban furiosos, y lo que Nintendo no sabía es que acababa de despertar un enemigo. Después de la humillación, Sony tuvo dos opciones: abandonar el proyecto o terminarlo, para competir contra Nintendo. Kutaragi propuso continuar con el desarrollo, pero ya como una consola 100% de Sony, y Oga, aún resentido, aprobó el plan. Así nació el proyecto PlayStation, que empezó como un prototipo alternativo y terminó siendo el arma más poderosa de la nueva era. Nintendo, por su parte, había apostado por Philips, pero esa alianza fue un fracaso. Philips lanzó la consola CDI, que fue un desastre comercial, y lo peor, produjo algunos de los peores juegos de Mario y Zelda en la historia. Zelda The One of Gamelon, Link The Faces of Evil, Hotel Mario, con animaciones ridículas y jugabilidad desastrosa. Nintendo terminó rechazando esos juegos, borrándolos de su historia oficial. Mientras tanto, Sony iba preparando el golpe. En 1994, Sony lanzó la primera PlayStation, más moderna, con mejor audio, gráficos 3D y CD-ROM. Los desarrolladores de videojuegos se sintieron atraídos. Hacer juegos en CD era más barato y les permitía más libertad creativa. Nintendo, que seguía usando cartuchos, empezó a quedarse atrás, y el resultado fue demoledor. Nintendo respondió en 1996 con la Nintendo 64. Era potente, pero limitada por seguir usando cartuchos. Mientras tanto, PlayStation se llevaba todos los títulos claves: Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil, Tekken, Gran Turismo. Como curiosidad, Final Fantasy VII iba a salir para Nintendo 64, pero habría necesitado más de 10 cartuchos. En CD solo requería 3 discos. Sony ganó y Nintendo lo supo. PlayStation superó las 100 millones de unidades vendidas. Nintendo 64 vendió menos de la mitad. Por primera vez en su historia, Nintendo fue destronada. El error de traicionar a Sony le costó caro. Perdió el control del mercado y la confianza de muchos desarrolladores. Sony, que había sido rechazada, ahora dominaba el mundo. En 2015, un coleccionista encontró uno de los únicos prototipos de la Nintendo PlayStation. Tenía entrada para cartuchos de NES y CDs, funcionaba, era real,
Ese prototipo se vendió por $360.000 a un empresario estadounidense y hoy es considerada una de las reliquias más valiosas de la historia del gaming. Ken Kutaragi, el ingeniero rebelde, se convirtió en el padre de PlayStation. Hiroshi Yamauchi, el líder de Nintendo, pasó a la historia como el hombre que perdió a Sony. Norio Oga, el presidente de Sony, vio su venganza cumplida. Todos jugaron un papel crucial. Todos cambiaron la historia. Esta historia no es solo sobre consolas, es sobre decisiones, orgullo, visión y sobre cómo una traición puede cambiar el curso de una industria entera. Nintendo, al traicionar a Sony, creó a su rival más fuerte, y esa guerra todavía sigue. Así que la próxima vez que prendas tu PlayStation, recuerda, esa consola nació por accidente, por traición, por venganza. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comenta. ¿Crees que Nintendo se arrepiente? ¿Cuál fue tu primera consola? ¿Eres Team Nintendo o Team PlayStation? Esto fue Oscar y nos vemos en la próxima historia que no sabías.